Bienvenidos al curso de geometría. Esta vez estamos con el tema de líneas notables. Y línea notable del triángulo tiene varias, pero nos vamos a centrar en una de las líneas, que es la bisectriz. Para ello hay que recordar que es una bisectriz. La bisectriz es un rayo, una semirrecta, que divide al ángulo en dos partes iguales. Y dentro de eso, ahora vamos a ver que las bisectrices del triángulo, que tiene tres bisectrices interiores y tres bisectrices exteriores, van a formar ángulos a la hora de intersectarse. También hago recordar que la intersección de las tres bisectrices, la intersección de las tres, forman un punto llamado incentro, que viene a ser el centro de la circunferencia que está inscrita dentro de un triángulo. Entonces, vamos a ver esos ángulos que se forman por las bisectrices, sea interiores, exteriores o interior y exterior. Así que vamos a ver primero, acá se nos encontramos con los triángulos, pero previo a los ejercicios, vamos a ver el ángulo formado por las bisectrices, ¿no? Hay tres casos que se presentan acá: un caso de las dos bisectrices interiores, luego de dos bisectrices exteriores y por último una bisectriz interior y otra bisectriz exterior. Si logramos identificar bien en los ejercicios cuáles son esos casos, lograremos resolverlo muy fácil. Comenzaremos con el primero, el primerito. A ver, ¿qué dice? Ángulo formado por dos bisectrices interiores. Primero que nada, hay que saber que las bisectrices interiores son aquellas, como dije, dividen al ángulo en dos partes iguales. Yo le voy a colocar un ángulo acá, un ángulo que yo no lo sé, no sé, puede ser cualquiera. Voy a marcarlo así nomás, una bisectriz. Puedes marcarlo así, como también puedes marcarlo con letras, ¿no? Unas letras que identifiquen que son iguales, ¿no? Si fuera por ejemplo, si fuera aquí un ángulo, no sé, un ángulo alfa, por aquí también va a ser un ángulo alfa. Son iguales, ángulo alfa y ángulo alfa. Y el ángulo que se encuentra, ¿no? Este ángulo, esta bisectriz, con esta bisectriz forman un ángulo. Estas dos bisectrices forman un ángulo. Por algo se llama el ángulo formado por dos bisectrices interiores. Y este ángulo le vamos a llamar, no sé, X, ¿no? Y hay un tercer ángulo por acá que está afuera, no participa. Fíjate, acá hay una bisectriz interior y por acá no sale ninguna bisectriz y es un ángulo que le voy a llamar tita. Listo. Y ese sería así. Entonces el ángulo X va a ser igual a 90. El ángulo X, ese ángulo X va a ser igual a 90 más la mitad de este tercer ángulo que no participe en las bisectrices. O sea, más tita medios. Y ya está. Eso es lo que vamos a hacer. Repito, el ángulo formado por dos bisectrices interiores es igual a 90 más el tercer ángulo que no participa en las bisectrices. Si fuera dos bisectrices exteriores, entonces yo tengo que marcar que son bisectrices exteriores por aquí, entonces ya le marcamos, como te dije, puede ser por marcas de ángulos o por letras. En este caso, estas dos marcas le voy a poner una letra alfa y una letra alfa, y por acá también le voy a poner una beta y otra beta. Listo. ¿Ves? Son una bisectriz exterior y otra bisectriz exterior y se unen acá en este punto formando, digamos, un ángulo X. Este ángulo X es el que yo quiero hallar. Ángulo X, ¿no? Ahí está, este angulito. Ese ángulo X, y por acá hay un tercer ángulo que no participa, el ángulo θ, lo voy a poner ahí. Y ese ángulo exterior, el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores, o sea, el ángulo X, ese ángulo X va a ser igual a 90 menos la mitad del tercer ángulo que no participa, ¿no? Este ángulo no está participando en las bisectrices. Entonces ahí está, si en el caso queremos. Y luego vamos por aquí, el ángulo formado por una bisectriz interior y otra exterior
Para ello hay que saber, de nuevo, que hay que asegurarnos que sea bisectriz, por lo tanto tiene que tener la misma marca, o sea, un alfa y un alfa, y por acá una bisectriz exterior, tenemos que asegurarnos también que sea una bisectriz exterior, tenemos que colocarle beta y beta. Tiene que cumplir necesariamente eso, y el ángulo que está formándose es el ángulo X, acá un ángulo X por aquí, ¿no? Ok, sabiendo eso, ahora sí, entonces, ¿qué decimos? Que el ángulo que se encuentra por acá, un ángulo que no lo conocemos, ¿no? Este ángulo que no participa en las bisectrices, es el ángulo θ. Si fuera así, entonces X va a ser igual a la mitad de este ángulo, del ángulo θ. A la mitad. Este X, el ángulo formado, es la mitad de esto. En forma inversa, también podemos decir que θ, este ángulo θ, es el doble de este ángulo X. Cualquiera de las dos. Ya depende de cómo se vea. ¿Ya? Cualquiera de los dos es válido. Bien aclarado eso, es que yo en cada ejercicio regresaré por aquí y copiaré lo que quiero, ¿no? Lo que ya, la figura, y podré utilizarla para más comodidad, ¿no? A ver, comenzamos entonces con el primer ejercicio. Vamos, primero que nada, identificamos, ¿ya? Primer paso, identificar. Estos son, a ver, voy por acá, un poquito más cerca. En el primer caso, aquí, son de la figura calcular X, ¿no? Me doy cuenta que son en un triángulo dos bisectrices interiores. Ah, dos bisectrices interiores. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está eso? Acá, ¿cierto? Esto es lo que quiero. Dos bisectrices interiores. Entonces voy a utilizar esta fórmula de acá, ¿no? La voy a utilizar estas dos bisectrices interiores. Primero que nada voy a agruparlo. Primero que nada voy a hacerlo uno solo para poder copiarlo. Ok. Acá también voy a hacer uno solo. Y por acá también voy a hacerlo uno solo. Ok. Entonces, como dije, esta es la... me doy cuenta que es esta la que quiero yo, ¿no? La primerita, la de acá. Entonces yo copio eso y lo voy a poner por acá porque es lo que necesito. Fíjate que está por aquí. Entonces es lo que yo voy a querer. Y ahora sí, yo sabiendo eso, entonces, ¿qué hago? Entonces digo yo, a ver, mira, fíjate, está casi igualito, ¿no? Lo que ocurre es que el ángulo formado, que es X, que está también por aquí, dice que es igual a 90 más el tercer ángulo, o sea, más 60 medios. O sea, es lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Sería entonces el ángulo X, según lo de acá, sería X entonces, aquí. X va a ser igual a 90 más el tercer ángulo, o sea, 60, sobre 2. Y X es igual a 90 más 30 y X es igual a 120. Te das cuenta solamente aplicando esa fórmula. 120 se encuentra por acá y listo. Esto también es con respecto a la bisectriz interior, ¿no? Los ángulos formados por dos bisectrices interiores, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? ¿Qué hago? Entonces veo las dos bisectrices interiores, forman el ángulo W y ese ángulo W es igual a 90 más el tercer ángulo, ¿cierto? El tercero no participa, o sea, 90 sobre 2. ¿Ves? El ángulo formado por las dos bisectrices interiores es igual a 90 más el tercer ángulo que no participa, o sea, el de arriba el que no participa, sobre 2. Entonces W es igual a 90 más 45 y W es igual a 135 grados. Ok. Seguimos con el
Acá también dos bisectrices interiores forman un ángulo, pero no está marcado, ¿no? Ahí te fijas, no está marcado ese ángulo acá. Así que tú le vas a colocar, yo le voy a colocar aquí el ángulo, este ángulo si yo lo completo, ¿quién es este ángulo que yo lo voy a completar? El ángulo de acá, este angulito de acá en el tercero. Voy a acercarme mejor para que se vea mejor. ¿Quién es este ángulo de acá? Este ángulo de acá que yo estoy completando. Sería 180 menos X. Ya lo completé, ¿no? Porque es un ángulo suplementario, un ángulo que forma, estos dos ángulos forman un ángulo llano. Y según la fórmula, dice que el ángulo formado por las dos bisectrices interiores, o sea, 180 menos X es el ángulo formado, 180 menos X, es igual a quien a 90 más, ¿no es cierto? 90 más el tercer ángulo, o sea, 80 sobre 2. Y sigo resolviendo nada más. Ya a partir de aquí ya está sencillo porque solamente hay que sumar o restar o dividir, ¿no? 80 entre 2, 40. Y 180 queda, ¿no? El 90 más 40 es 130, pero pasa a restar 130. Y el negativo x pasa con positivo x, restamos 180 menos 130 es 50 igual a x. Listo, ya lo tenemos ya. Ya lo tenemos. Sí, ahí está. Bien. Mira, solamente con esto. Fórmula. ¿Todo claro? Vamos a pasar a la siguiente. Mira, otra vez. ¿No? Igual que la anterior. Mira, todos bisectrices. Ah, entonces yo lo copio esa fórmula de nuevo. La necesito. La necesito. Aquí. ¿No? Debes tú saberle esa fórmula. Dice el ángulo formado por dos bisectrices interiores. Este ángulo X es igual a 90 más la mitad de ese tercer ángulo que no participa, ok. Y yo me doy cuenta que el ángulo formado, acá hay que acercarme, ¿no? El ángulo formado, por aquí mejor lo voy a colocar con verde. El ángulo formado por estas dos bisectrices es este ángulo que no lo tengo. Acá sé que es W, por lo tanto aquí debe ser 180 menos W. Ok, y el ángulo que no participa aquí en esos dos es este, que es 90, ¿no? Veamos, aplicamos fórmula entonces. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que el ángulo formado por las dos bisectrices interiores, o sea, 180 menos W, es igual a 90 más el tercer ángulo que no participa, este de acá, más 90 sobre 2. Ok, ahora solamente me queda resolver igual que el anterior ejercicio, ¿no? 90 más 45 y queda 180 menos W igual a 135. Y ya, pues vamos a restar el 135 para acá. Y 180 menos 135 es 45. Sí, 45 igual a W. Ya tenemos entonces cuánto vale el ángulo de acá, que es el W que me piden a mí, ¿no? En 45 la respuesta aquí. Vamos a pasar al siguiente ejercicio y ¿qué me doy cuenta? Me doy cuenta de que no hay, fíjate, el triángulo es el de acá, ¿no? Es el triangulito del de acá. Ahí me estoy dando cuenta, ¿ves? Pero el triangulito es el de acá y afuera están las bisectrices, ¿te das cuenta? Afuera. Ah, entonces son una bisectriz interior y otra bisectriz exterior. Son dos bisectrices exteriores. Y como son dos bisectrices exteriores, debo ver las dos bisectrices exteriores, que es esta. Entonces voy a copiar esa, que es la que necesito, y lo pego por acá, que es lo que yo quiero, ¿no? Es esta de aquí, por aquí, ¿no? ¿Dónde? Entonces ahora sí, ¿cómo hago eso de ahí? Por aquí lo voy a colocar, por ahí, por ahí. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces dice aquí la fórmula, dice que
dice que el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores, o sea, X, ese ángulo formado, o sea, X, que saca también X, ese X dice que es igual, acá veo que dice es igual, ¿a quién? A 90 menos, 90 menos quién, menos el tercer ángulo que no participa, o sea, el de acá, que está acá, ¿no? El de acá, 120, sobre 2, la mitad. X es igual a 90 menos 60. Y X es igual a 30, ya lo tengo ahí. Bien, está bien fácil. Y por aquí, también bisectriz exterior, mira, fíjate, el ángulo que está participando, el triángulo es este, ¿no? Fíjate, acá y acá. Y acá también, ¿no? Esa vez te das cuenta. Y ahí está la bisectriz, una bisectriz exterior y otra bisectriz exterior. Y forman un ángulo Z. Entonces, entonces tenemos que ver la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula que yo necesito. Esta es la que yo necesito. Y me pongo por acá, porque es la que yo quiero. Entonces, ¿qué dice? Que el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores, o sea, en este caso fue X, pero acá es Z. Entonces, ¿qué dice? Z es igual a quien a 90 menos el tercer ángulo, o sea, el de acá, el que quita, ¿no? O sea, el 48 sobre 2. Y Z debe ser igual a 90 menos 24. Z debe ser igual 10 menos 4, 6, 8 menos 2, 6, 66. 66, ya lo tenemos. Ok, ahí tenemos ya los 3 ejercicios y vamos a pasar al 7. Me doy cuenta que esto es también una bisectriz exterior y otra bisectriz exterior. Y por acá también veo una bisectriz exterior, otra bisectriz exterior. Ajá, estos dos corresponden a una sola fórmula, ¿no? Es la fórmula que hemos estado usando aquí, esta, de las dos bisectrices exteriores. Ahí la ponemos, a ver. Por aquí la pongo en medio de los dos. ¿Qué dice esa fórmula? Porque son bisectrices exteriores, ¿no? Dos bisectrices exteriores dice que el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores, pero yo no sé cuál es su ángulo todavía aquí, así que tengo que ponerle, ¿no? Aquí le voy a poner aquí un ángulo, aquí, su ángulo aquí, yo no sé, ese es el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores, que viene a ser X, y acá 180 menos X, este es el ángulo formado, 180 menos X, ese ángulo formado, dice, ese ángulo formado, o sea, 180 menos X, es igual a quién, según la fórmula, ese ángulo formado es igual a quién, a 90 menos, ok, 90 menos el tercer ángulo, la mitad del tercer ángulo que no participa, no es mitad, la mitad de esto entonces, porque aquí ya participó el de acá no, entonces 90 sobre 2. Resolvemos, sería 180 menos x es igual a 90 menos 45. Y 90 menos 45 es 45 y 180 menos x. Despejamos la x, ¿no? Y restamos 180 menos 45, 10 menos 5, 5, 17 menos 4, 13. Listo, la respuesta para x es que x vale 135 grados. Por aquí me doy cuenta que algo similar también ocurre, ¿no? Dadas las dos bisectrices, recuerdas que te dije que pueden ser marcados, ¿no? Con marcas iguales, son bisectrices, me doy cuenta, son bisectrices. No necesariamente alfa y alfa, pero esas son bisectrices, y acá está el ángulo, el triángulo, bisectrices exteriores, y el ángulo formado, dice el ángulo formado, o sea, este de acá, no lo conocemos, lo voy a tener que colocar. Ese ángulo formado es cuánto, este ángulo de aquí es cuánto, acá dice 180 menos phi, ahí lo tenemos, menos phi, listo. Entonces, ahora sí, según la fórmula,
el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores, o sea, 180 menos phi, es igual a ¿quién? A 90 menos. Con los ángulos exteriores sería 90 menos. ¿Menos quién? Menos el tercer ángulo, ese de acá. Menos 60 sobre 2. Y ya. Ahora sí, nos queda resolver esta parte más sencilla. Y 90 menos 30. Esto es 60. Aquí queda 180 menos phi. Y despejamos, ¿no? Phi, porque phi está negativo, tiene que pasar a positivo. El 60 está con más, pasa con menos. 180 menos 60 es 120. Y ya tengo el valor que phi vale 120. Por acá, ¿no? Valor respuesta acá. Y aquí, ¿qué ocurre? Aquí no veo dos bisectrices interiores, no veo dos bisectrices exteriores, sino que veo una bisectriz interior que parte de dentro del triángulo. Primero que nada hay que identificar el triángulo. Y el triángulo me doy cuenta que es este, ¿no? El de acá. Este de acá. Ahí. ¿No? Ahí, ¿ves? Te das cuenta. Es el triángulo. La bisectriz interior, primera bisectriz interior, es esta, la que parte de adentro. Bisectriz exterior, la que parte de afuera. Ahí la tenemos. Entonces, bisectriz y bisectriz. Entonces me doy cuenta que el ángulo es una de bisectriz interior y una exterior. Ah, esta entonces es esta. Ok, aquí lo vamos a pegar. Bien, ahora sí, ¿qué dice esta propiedad? ¿No? Dice de que, fíjate que el ángulo formado, este ángulo formado es la mitad del otro, del de acá, la mitad del que no participa. Ah, ok, entonces, ok, la mitad entonces. El ángulo formado por las bisectrices, o sea, X es igual a la mitad de el tercero, de 88, la mitad nada más. Entonces es 44, ya está. Listo. Pasamos entonces ahora a la última y es igual que la anterior, fíjate, es igual. Voy a copiar, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Para poder aplicar la fórmula. Fíjate, está casi con las mismas letras, no está, pero dice el ángulo formado, o sea, X, ¿no? X es igual a la mitad de quién, del tercer ángulo, o sea, de este que es 90. Y ya, listo. Listo. Acabó. Espero haya quedado todo comprendido. Cualquier cosa, siempre no dudes en escribir los comentarios o mandarme un mensaje. Siempre estoy atento.